Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Ay, feliz lunes. feliz Gracias, lunes. gracias por estar aquí. Es una clase maravillosa, la clase 9 del curso 6. Y vamos a comenzar. Perdón, Gregorio, que no aclaré. Te mandé el mensaje de que empezábamos a las 8, pero no aclaré que no iba a haber meditación. Entonces, para los que se conectaron antes y no alcanzaron a ver el mensaje, no hay luz en Casa Tartuk y por eso estamos en línea otra vez, pero se arregla en esta semana y la próxima semana volvemos al horario de 7:30 meditación y clase a las 8 de México, 9 de Lima. Entonces, ¿Me das permiso de compartir, hija? sí, listo. Ya di permiso. ¿Quién quiere hacer la ofrenda del mandala? Ahorita la van a poner en la pantalla. A ver, ¿me escuchan? Sí, gracias. Ay, sí, perdón por la clase pasada, que lo No pasa estuvimos ahí nada. hablando en Ha de vano. ser divertida la grabación. Sí. Gracias, Martín, adelante. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo a ti. Que con esta acción todos los seres sintientes experimenten un mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayam. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Que por el poder de mis actos de bondad y generosidad alcance la budeidad por el bien de todos los seres sintientes. Gracias, Martín. Antes de comenzar con la clase, me gustaría preguntarles cómo se sintieron con la meditación y si alguien podría recordar cuál fue esa meditación. Tenía una palabra clave, el sufrimiento. ¿Recuerdan cuál fue la meditación? No recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como, ¿por qué sigues sufriendo? ¿Por qué estás condicionado a sufrir aún y cuando ya entiendes la vacuidad? Muy bien, Gregorio. ¿Quieres compartirnos sobre esa meditación en la vacuidad? Si puedes hablar, sería ideal. Ah, ok, en la vacuidad de las tres esferas. Muy bien. La tarea de meditación de la Ya clase entiendo. pasada. Ajá. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me Sí, escuchas? sí, gracias, Gregorio. Pues estuve meditando en la vacuidad por lo que veíamos en la clase pasada de lo virtuoso que es meditar en la vacuidad como pues lo determinante a partir de ese movimiento. Y también estuve meditando, bueno, eso lo hacía en la calle, pues en la vida diaria, y sí me pasó dos o tres veces en las que sí me pude contener a dar una respuesta pues no buena, o eso no es de Yeah, contigo. eso es todo, Oye, Gregorio. acá se Gracias está por riendo Luis, compartir. digo, o eso no es de contigo, sí, sí es de contigo, ¿verdad? Perdón, no te De tu entendí su clase. último. ¿Cómo? Digo, o esto que estoy diciendo no es de tu clase. Claro que sí tiene que ver. Y Ah, ok. lo más sorprendente es eh, por qué alguien que ya entiende esto justamente que tú entendiste y por eso te detuviste de no responder feo, ¿por qué aún cuando ya estás tomando este tipo de acciones tan elevadas como detener tu enojo, detener ese comentario que no iba a ser amable, ¿por qué aún después de tener ya este entendimiento todavía sufrimos? ¿Por qué nos siguen sucediendo cosas?
Ay, muy bien, Yolanda. Dice Yolanda, por tus semillas previas. Y eso es bien importante. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde se apagó el agua? Ah, ok. Bueno, tú arréglalo. Disculpen, papá está de viaje y entonces, este, aquí va a haber un poquito de interrupciones de antemano. Muchas gracias por su paciencia. Entonces, hay algo que nada más quería recapitular de la clase pasada y es que estamos obligados a seguir sufriendo hasta que se agoten estas malas semillas, pero con las 4 fuerzas, los 4 poderes, podemos hacer que la semilla kármica de esa mala acción que va a abrir se abra, no se desaparece, pero abra temprano para que no nos cause dolor. Y justo la meditación era enfocar en cómo esta fuerza o cómo este sufrimiento tú lo puedes aminorar, casi detener, al, al hacer justamente el paso de hacer la promesa. Espérame, mi amor. Ahorita no. Un segundo. El poder de hacer esa promesa. Y lo recapitula Geshe-la en esta clase y por eso no quería obviar eso. Habla de la importancia que tiene ese momento donde cuando tú aplicas los 4 poderes, ese paso donde tú haces la promesa de no volverlo a hacer, al menos en un tiempo donde vayas a sostener esa promesa, el poder de esa intención y el poder de esa promesa tiene ese acto que quizás no era en forma de los 4 pasos, pero lo que decía Gregorio, ese acto de intentar no volver a responder con falta de amabilidad o con una ofensa, ese tiene un poder para detener tu sufrimiento. Entonces, el parar ese hábito en ese momento es extremadamente poderoso. Y fue algo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia de esta clase que está cargada de conceptos y definiciones técnicamente complejas. Entonces, podemos irnos a la siguiente diapositiva. Y si alguien puede, por favor, leer este verso del Buda. Seguimos en la conversación entre Subhuti, que es un estudiante muy preguntón, pero en realidad es una emanación de Manjushri, donde está conversando con el Buda Shakyamuni en este texto que es el Sutra del Cortador de Diamantes. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El cortador de diamantes. El joven monje Subhuti dijo las siguientes palabras, con gran respeto, al conquistador. Oh conquistador, ¿cuál es el nombre de este tipo particular de Dharma? ¿Cómo debemos considerarlo? Y el conquistador dijo lo siguiente al joven monje Subhuti. Oh Subhuti, este tipo particular de Dharma es conocido como la perfección de la sabiduría y así es como debes considerarlo. Muchas gracias, Juan. Entonces, esta perfección de la sabiduría se define de 4 formas diferentes y solo una de ellas es la real, últimamente real. Entonces, vamos a definirlas y después les voy a preguntar cuál creen ustedes que es la real, para que, para que pongan atención en estas siguientes 4 diapositivas. La primera, vamos a la siguiente diapositiva, la primera es la perfección de la sabiduría natural, que equivale al nirvana natural, o también la podemos encontrar en textos como la madre natural, la realidad suprema, en pocas palabras, la vacuidad. Y se le llama así porque pues nunca desde tiempos sin principios, jamás ha sido un objeto que tenga que ver con el surgimiento de aflicciones mentales. Es decir, nadie que pueda observar este objeto, contemplar este objeto, puede surgir en esta persona un mal pensamiento.
Cuando lo estás mirando directamente, no puedes de alguna forma tener algún tipo de aflicción. Entonces, ¿por qué es así? Y tiene que ver como cuando estudiamos lo que es la percepción directa de la vacuidad. ¿Recuerdan cuál es el argumento de definir de esta manera esta perfección de sabiduría? Cuando estamos en la percepción directa de la vacuidad, estamos pensando. No, Gracias, no Ari puedo. Martín. Y contesta Ajá. Yola, no estamos pensando, no podríamos estar en la percepción directa de la vacuidad si estuviéramos pensando. Por eso no podemos afligirnos. Entonces, a eso se refiere con que en esta no hay nada, no puede haber en esta perfección de la sabiduría natural, no puede estar involucrada con las aflicciones mentales. Ahora, otra pregunta. ¿Esta perfección de la sabiduría natural es algo positivo o negativo? Positivo. Ahí pueden, a ver, déjenme le subo yo. Dije, No es ni positivo ni negativo, ni las dos juntas, ni las dos diferentes, ¿cómo va? Pero sí me queda claro que la vacuidad no es ni positivo ni negativo. sonó muy convincente. Sin embargo, es negativo. ¿Por qué? Porque la Ay, ay, vacuidad es algo que está o es algo que no está. Dice que no Andrés, mi está. hijo, es algo que está. Exacto, Gregorio. Es algo que no está. Es la falta de algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no está cuando vemos la vacuidad? El karma. Y si lo pudieras decir más que como karma, Pues el la, resultado de mis acciones, o las semillas, o la realidad, o las semillas, ¿qué es lo que me forzan? ¿Qué es lo que generan? Cuando yo tengo semillas en mi mente, ¿qué sucede con mi mente? ¿Mi mente hace qué? pues estoy obligado a ver la realidad como de acuerdo a las semillas que he sembrado en mi pasado. Y técnicamente le llamamos a eso, ya lo dijiste, nada más estoy buscando una Efecto, palabra clave. causa. Bueno, la causa sería sembrar la semilla y ese ya sería el efecto. Ajá. Estoy buscando la palabra proyección. Proyección. Ah, ya, ya. Exacto. Bien, Marco. Entonces, ¿qué fue lo que definiste? Nada más, cuando hay percepción directa de la vacuidad, no hay una proyección de mi mente sobre el objeto. Estoy Ya. viendo justo como no hay esa proyección de mi mente, estoy viendo el objeto en su naturaleza última. Es decir, no lo estoy viendo como una proyección de mi mente, sino lo estoy viendo como realmente existe. Y lo que realmente existe es una ausencia de proyección de ese objeto. Entonces, es una ausencia. Una ausencia se considera algo negativo. Algo que, algo que es negativo, ¿tiene una causa? ¿Recuerdan cuando Pues vimos un esquema, el esquema de todas las cosas en el universo y las clasificábamos en dos principales grupos? Lo causado y lo no causado. ¿La vacuidad entra en el grupo de lo causado o de lo no causado? no causado porque no, digamos que no es tangible, es la Correcto, ausencia, no tiene entonces una no podría causa. ser causado. Ah, No, no tiene causa, porque lo que tiene causa fluctúa, cambia, crece, aumenta poco a poco, luego disminuye y finalmente se desaparece, se extingue, se enferma como como el cuerpo humano. Desaparece en etapas o puede desaparecer súbitamente, cambia. Incluso la mente es cambiante. Mi mente tiene múltiples pensamientos a cada momento, en cada instante. Entonces la vacuidad no es así, porque la vacuidad, tan pronto como yo veo bolígrafo, ay, no se ve,
Está muy clarito. En cuanto yo veo bolígrafo, ahí aparece vacuidad. Pero esa vacuidad nunca va a ser más o menos si yo tapo el bolígrafo o si yo lo rompo a la mitad o si yo lo junto con otro bolígrafo. La vacuidad de este no es cambiante, siempre va a haber la misma vacuidad. Entonces, si no hay más vacuidad o menos vacuidad, se dice que no fluctúa, no es cambiante, así como también no es causada la vacuidad. Es negativa porque no es algo que esté, es algo que justamente no está ahí. Y esto es solamente tecnicismos como para ir como desmenuzando más a qué se refiere cuando hablamos de la vacuidad o esta sabiduría natural, la perfección de la sabiduría natural, que es básicamente un sinónimo de vacuidad o realidad última. Vamos a la que sigue. Estamos definiendo los 4 tipos de perfección de sabiduría y uno de ellos es el real. Segundo tipo, la perfección de la sabiduría textual. Este está muy fácil. Es el cuerpo de literatura del Gran Camino que tiene como tema principal tanto lo que es los textos que hablan del método del Gran Camino y también todo el cuerpo literario que habla sobre el resultado de este mismo camino. Entonces está un poquito revoltosa la definición, pero es muy simple. Sabiduría textual, Sutras, ¿no? ajá. Sutras, bueno, no necesariamente, Shastras. solo los sutras, entendiéndolo como enseñanzas que dio directamente el Buda, ¿qué dicen? Es muy buena, qué bueno que Ah, te comentas esto, Marco. Se refiere solo cuando hablamos de sabiduría textual y Marco dice sutras. La definición de un sutra, hay sutras que no fueron enseñados por el Buda, pero estas son excepciones y no me voy a desviar. Generalmente un sutra es una enseñanza dictada directamente por el Buda. Entonces, cuando hablamos de esta sabiduría textual, de esta perfección de la sabiduría textual, ¿es solo lo que enseñó el Buda? ¿Qué dicen? No tendrían por qué saber la respuesta, no se que preocupen. no. También los Adivinen. comentarios, ¿no? Y todo. A ver, déjenme abrir los comentarios. Perdón, no estaba siguiendo el chat. Sí. Ah, no. No, nadie ha comentado. Podría ser también, por ejemplo, el Abhidharma Kosha, que no lo escribió Buda directamente, no lo enseñó Buda directamente, pero podría incluirse ahí. Sí, la respuesta es que sí. Esta sabiduría textual no se refiere, o sea, no se refiere exclusivamente a lo que enseñó directamente el Buda. Todos comentarios de las enseñanzas del Buda están incluidas. Lo que sí es importantísimo que entra dentro de la definición de la perfección de la sabiduría textual es que son los libros que habla, aquí lo dice, y es lo que está esta parte que dice Revoltoso, que tienen como tema principal una presentación del método y también del resultado. Cuando hablamos de método, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O cuál sería un ejemplo de una enseñanza budista que habla sobre el método? Canción de mi vida espiritual. ¿Puedes repetirlo, Marco? Canción de Nomás mi oí vida espiritual. la acción de mi vida Sí. No, espiritual. una canción de mi vida Una espiritual. canción de mi vida espiritual, qué hermoso. Espiritual. Exactamente, que es un libro que Son, te habla sobre cómo refugiarte en la vacuidad y la bodhicitta. Entonces, el refugio es un ejemplo buenísimo de método. Y a su vez, el refugio es un resultado. Bueno, el refugio, enseñanza sobre el refugio, cuando tú estudias sobre el refugio, nuestro curso 2 definimos qué es refugio y cómo tomar refugio y estamos centrando como en el tema de estudio, en el objeto de estudio que es el refugio y cómo tomar refugio, los beneficios de tomar refugio, que es como toda esta parte del método, pero también
al hacer el análisis o el estudio del refugio y al adentrarte en esos beneficios, también estás entendiendo cómo el refugio te lleva a la budeidad. Tomar refugio es método y también en parte es resultado, porque te lleva a la budeidad, que es al final lo que quieres lograr con el refugio. Es el método y los resultados del refugio de budeidad. Al tú estar protección en una idea que es la vacuidad, que puede destruir tu sufrimiento, estás haciendo el método y estás haciendo el resultado, porque al hacer ese método también estás creando las causas para tu liberación. Es un poquito complejo, pero es algo, es justo para mí lo esencial de este camino que estamos transitando juntos, que al estar esto no solamente estás siguiendo un camino, sino estás ya creando el resultado de a donde quieres que te lleve este camino. Entonces, una perfección de la sabiduría textual son enseñanzas que tienen tanto el tema, tanto el método como el resultado. Y esta perfección textual, ¿qué dicen? ¿Es positiva o negativa? Es algo que, ¿cómo decirlo? A diferencia de la vacuidad, que es la anterior, dijimos que era negativa. Esta que dicen, ¿es positiva o es negativa? Muy bien, Yolanda, dice en el chat, positiva. Bien, Irene. ¿Por qué es positiva? Si yo ahorita, ay, no tengo aquí si aquí tuviera, bueno, estos son apuntes, justo son apuntes, ay, no se ven. Bueno, son apuntes de Dharma. Entonces, mis apuntes de Dharma es texto, no hace ya de que esté un texto impreso, significa que es una enseñanza. Normalmente son enseñanzas que se reciben antiguamente de forma oral, pero es la palabra escrita. Lo que importa es la palabra. Esa palabra, ya sea en forma audible o en forma escrita, es algo que existe de forma física. Ajá, es tangible, dice Irene. Esa es la respuesta, justamente. Es tangible, es decir, es físico. Lo podemos percibir con los sentidos. Entonces es algo positivo. Y si es algo positivo, pues es algo que cambia. Y si es algo que cambia, es creado, porque puede ser destruido. Yo puedo agarrar ahorita estas hojas y cortarlas, no lo voy a hacer porque incluso no sería, no sería éticamente correcto por lo que esto representa para mí, pero ¡ay, qué mala cámara! Entonces, puedo agarrar ahorita este texto y lo puedo destruir. Puedo agarrar la grabación de esta clase y la puedo eliminar. Puedo terminar la llamada. Entonces, puede cambiar. Es, ahora, esta enseñanza, esta perfección de la sabiduría textual es justo a lo que se está refiriendo el Buda cuando le responde a su Buti. Esta perfección es justo, ¿nos podemos ir a las 2 diapositivas antes, por favor, mamá? Entonces, cuando el Buda le responde que este Dharma recibe el nombre de la perfección de la sabiduría, y así es como lo debemos de considerar, se está refiriendo a este tipo de sabiduría textual. Vamos a ver la que sigue. Gracias. La perfección de la sabiduría como camino. Esta es la sabiduría de un bodhisattva que está impregnada con la extraordinaria forma de método y la extraordinaria forma de sabiduría. Cuando nosotros leamos en un texto, en un verso, que se presenta sabiduría y método, estas dos palabras clave están haciendo referencia
son palabras clave para referirse a qué ideas fundamentales, primordiales de este camino budista. La sabiduría representa qué y el método representa qué. La sabiduría representa la vacuidad. Correcto. ¿Y el método? Las El dos camino caras de una moneda. de acumulación. Ah, no. Bueno, en el camino de acumulación justamente estás acumulando ¿qué? Méritos. Mérito, sí. Mérito, exacto. Método se refiere a ese mérito. Y el mérito es cuando tú haces ¿qué? ¿Cuándo acumulas mérito? Cuando siembras semillas. Exacto, cuando siembras semillas de virtud, es decir, cuando tú tienes el deseo de ayudar a alguien más. Pero cuando están juntas, sabiduría y método, se está refiriendo a la sabiduría de esta percepción de la vacuidad, esta visión correcta, pero con el deseo de alcanzar la budeidad para poder ayudar a todos los seres. No es solo cualquier tipo de mérito. Estás hablando de un mérito que está con esa intención de lograr el estado donde realmente puedas ayudar a todos los seres. Entonces, estamos hablando de una sabiduría que está completamente impregnada de bodhicitta, que tiene la comprensión de la vacuidad y también tiene la compasión. Ahora, ¿por qué decimos que está impregnada? Porque no está en vano esa, ¿por qué no dice simplemente con bodhicitta? ¿Por qué dice impregnada de bodhicitta? ¿A qué se imaginan que se refiere? No tendrían por qué saberlo, ¿eh? Pero me gustaría ver si aquí brota la semilla, la respuesta. La Es definición dice porque impregnada en bodhicitta. Perdón, adelante, Martín. es, es cuando ya se tiene la realización de la vacuidad junto con la bodhicitta y ya está impregnado todo con ello, aunque ya lo veamos todo de nuevo que existe por su propio lado con ese residuo, pero sabemos que la persona que lo hizo ya saltó de planeta en planeta, entonces ya todo lo que piensa, hace o siente está impregnado de eso. Tú estás describiendo algo que ocurre más adelante y yo busco una respuesta que ocurre antes. En la línea del tiempo, en la escalera de los 5 niveles, en la escalera la iluminación, siendo el punto más alto el no más aprendizaje, la iluminación, y siendo el punto más bajo el camino de acumulación, en medio, ¿qué ocurre? La visión, gracias Yolanda, el camino del ver, ese momento de la visión que es cuando tenemos la percepción directa de la vacuidad. Lo que Martín está describiendo es lo que ocurre después del camino de ver, que es ese momento donde ya tienes la percepción directa de la bodhicitta. Antes de la percepción directa de la bodhicitta, bueno, no sé si realmente puedes tener la percepción directa de la bodhicitta antes de la percepción directa de la vacuidad, pero la respuesta aquí es, la definición dice impregnada, porque tú puedes tener, en el momento, ya lo dijimos antes, en el momento en el que tienes la percepción directa de la vacuidad, no estás con una mente consciente, no tienes, no tienes este estado donde tu mente proyecta y etiqueta y conceptualiza las cosas y por tanto es consciente de las cosas. Estás en el reino de la no forma. Entonces tu mente no conceptualiza. Tu mente no está siendo consciente de que está en la percepción directa de la vacuidad. Después vas a hacer conciencia de que la tuviste. Pero en ese momento no tienes pensamientos o concepciones como la mente opera normalmente. Entonces tampoco puedes tener un pensamiento de bodhicitta como tal, como quiero tener el deseo o deseo en mi corazón, pensamiento o sentimiento incluso de querer ayudar a todos los seres. Un segundo.
Entonces, como no puedes tener esa conceptualización, no quiere decir que tu bodichita se te apaga. Ese deseo de hacer el bien, de poder acumular mérito, para poder desarrollar los 4 cuerpos de un Buda y así ayudar a todos los seres, no lo puedes tener de forma como consciente. Sin embargo, tu mente puede estar impregnada de bodhicitta porque al menos en forma, digamos, subconsciente o como en el fondo de tu corazón, de tu mente, está ese sentimiento, ese deseo. Entonces, tienes la percepción directa de la vacuidad y aunque no es un pensamiento consciente, sigue estando presente durante esa percepción directa de la vacuidad. Y cuando Y otro tema muy importante aquí a aclarar es que cuando los bodhisattvas tienen la perfección cuando se dice que los bodhisattvas tienen paramita, esos bodhisattvas, aunque no son budas, aunque todavía no están perfectos, justo esta sabiduría los va perfeccionando. Es decir, tú puedes practicar la perfección a nosotros, aún no siendo incluso bodhisattvas auténticos últimos, en el sentido que no hemos tenido, o bueno, tal vez ustedes sí, para los que no hemos tenido la percepción directa de la bodhicitta, nosotros podemos practicar la perfección de la sabiduría, aunque no estamos aún perfectos y nuestra bodhicitta todavía no es perfecta. Se dice que la podemos practicar porque estamos teniendo el deseo de la iluminación. Tenemos, al menos en intención, queremos convertirnos en ese ser que puede ayudar a todos los seres. Y entonces eso nos perfecciona, ese deseo nos perfecciona y por lo tanto podemos practicar la perfección de la sabiduría, no porque ya estemos perfectos, sino porque justo estamos haciendo lo que nos lleva a alcanzar ese estado. Entonces, después Subhuti más bien, el Buda le va a decir a Subhuti, ¿podemos ir a la que sigue? Ah, bueno, vamos a definir la cuarta, pero me gustaría primero leer lo que le dice el Buda a Subhuti. Me voy a brincar las siguientes 4 diapositivas. ¿Alguien puede leer esta conversación entre Buda y Subhuti? Yo la leo, Sofi. Yola. Gracias. ¿Por Dale, qué es Yola. así? Porque, oh Subhuti, esa misma perfección de la sabiduría de la que hablan aquellos así idos, es una perfección de la sabiduría que ni siquiera existe. Y por eso la llamamos la perfección de la sabiduría. Oh Subhuti, ¿tú qué piensas? ¿Existe algún dharma del que hablen aquellos así idos? Y Subhuti respondió respetuosamente, oh conquistador, ninguno de los dharmas hablados por aquellos así idos existe. Uch. A ver, ¿a qué se está refiriendo aquí? En el verso anterior, Subhuti le preguntó a Buda, ¿cómo llamamos este libro? Y el Buda le responde, la perfección de la sabiduría, que ya definimos que se está refiriendo a la perfección de la sabiduría textual, es decir, este Dharma se le llama, de enseñanza verbal que les estoy dando, se llama la perfección de la sabiduría. Aquí, el Buda se está refiriendo a la real, a la perfección de la sabiduría real, la que no existe y por eso la llamamos la perfección de la sabiduría. Y cuando le dice eso el Buda, Subhuti le responde, ¿crees que existe? Y Subhuti le está diciendo, no. Y el Buda le dice, correcto. Y por eso la podemos llamar la perfección de la sabiduría. Esta conversación está refiriéndose exactamente a la que es la real, la perfección de la sabiduría última.
que ya les di más o menos la respuesta. Vámonos a... muchas gracias. Perdón. Vámonos, ajá, a esta mera. Y aquí, ¿cómo se define esta perfección de la sabiduría resultante? Se refiere a la verdadera perfección de la sabiduría, definida como la suprema forma de sabiduría que tiene tres características. Y ahorita las vamos a definir y después voy a hacer una pausa para preguntas. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la real de las cuatro? Sí, la cuatro, esta. Esta es la verdadera. Paramita se refiere al que ha ido a otro lado. Es sánscrito. En sánscrito es el que ha ido a otro lado, ha cruzado al otro lado. Entonces, ¿quién es el que ha cruzado al otro lado? Los que percibieron la vacuidad, No, ¿no? Los budas, sí, el Buda. Se está refiriendo, la forma suprema de sabiduría, esta sabiduría, perfección de sabiduría resultante, es la omnisciencia del Buda. Los que se han ido, los que tienen la mente que puede ver pasado, presente y futuro. Y decíamos, nosotros la podemos practicar, aun y cuando no tenemos omnisciencia, la podemos practicar. Lo que hace que la podamos practicar es este deseo de iluminarnos para ayudar a todos los seres. Y esta perfección del resultado de la sabiduría, ¿qué dicen? ¿Es algo positivo o negativo? Positivo. Sí, no reconocí quién fue. Yo, vale. Ari, muy bien. Es positiva y por lo tanto es creada, es decir, es causada. Pero aquí está capcioso. ¿Cómo va a ser que la omnisciencia del Buda, cómo podría ser la omnisciencia del Buda algo cambiante? Pues que el Buda deja de ser Buda. No, no se refiere, y ese es otro debate, no vamos a entrar ya en mucho detalle, más que ya estoy más adentrada por encima de la mitad de la clase. Iniciar ahí, compadre. Ok, porque me acaba de salir algo en el Zoom. Entonces, esta perfección del resultado de la sabiduría, que es la omnisciencia, incluso la omnisciencia de un Buda está fluctuando, son semillas. Lo que quiere decir es que más bien son semillas que se están abriendo cada momento. Y como tiene el karma para tener una mente omnisciente, pues instante a instante se continúa ese estado mental, pero no por eso no dejan de ser semillas que se están abriendo. Y por eso es que nosotros podemos tener la mente de un Buda, pero vamos a entrar en eso ya más adelante. De hecho, ese es el cierre de la idea final de esta clase. Si es causado, podemos crearlo. Entonces, vamos a ver estas tres características de lo que es la perfección del resultado o la perfección de la sabiduría del resultado. La primera es que la característica de la base es que solo está en las mentes de los Budas, esta omnisciencia. La segunda característica es la característica de esencia, que está hecha de sabiduría no dualista. En este curso hablamos de la dualidad y la no dualidad. ¿Recuerdan de casualidad con sus palabras a qué se refería esta dualidad? ¿O a qué se referiría la no dualidad? La dualidad es la creencia de que las cosas existen por su propio lado, ¿Y por qué? Sí, es correcto, Martín. ¿Y por qué es así? Sí, si lo porque, puedes desmenuzar más. porque pensamos que
Es independiente del yo, de nosotros, de la percepción de nosotros. Excelente. Ese yo y los otros, yo y los objetos, están, al verlos, lo dualista es creer que ese yo y lo que me rodea y las personas afuera, frente a mí, separadas de mí. Es decir, son entidades que no dependen como yo proyecto con mi mente y creo toda esa idea de quiénes son. Siempre creo que lo que veo es por su propio lado las cosas. Creo que las personas son buena onda, mala onda por su propia cuenta. Considero separado de lo que experimento de ¿no? y de las personas con las que interactúo. Entonces, una sabiduría no dualista sería justo lo contrario, entender que la forma en la que experimento viene, y es lo que nos decía Gregorio al inicio, está forzado por mi karma, estoy forzada por mis semillas a proyectar una etiqueta que me hace sentir o me hace ver o entender las cosas o las personas de la forma en la que las experimento. Entonces, esta característica de la esencia está hablando de justamente esta sabiduría es no dualista, porque entiende la vacuidad, porque entiende que nuestras proyecciones dependen de nuestro karma, en otro lenguaje. Siguiente, tercera característica de la perfección de la sabiduría resultante. Está vacía del objeto que negamos, es decir, está vacía de cualquier existencia absoluta y por lo tanto la realidad o las cosas existen como una ilusión. Si decimos ilusión quiere decir que no existe. Sí existe, pero no como creemos que existe. Es decir, existe como una proyección de nuestro karma, pero puede lastimarnos y lo más importante, no porque lo que queremos aquí resaltar es esta idea de esta idealización. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la originación dependiente? De cómo mi mente está preparando el té y percibe, en realidad mi ojo solo está viendo la curvatura de la ollita, está viendo los colores del fuego de la estufa, un azul. Estoy viendo formas y colores y mi mente toma esas formas y colores y la etiqueta como té, en la preparación de té o tetera. Pero es una idealización. Mi mente está tomando partes, las pega y le pone la etiqueta de tetera, olla para té. Pero en realidad yo estoy interactuando con una idealización de mi mente. Es como mi mente está mirando una parte de su mente y lo toma eso como algo absoluto, como algo que existe ahí afuera y no ve todo este proceso de cómo la mente tiene una semilla, a partir de esa semilla se abre y se proyecta, capta, percibe del objeto, percibe formas y colores, las etiqueta y las nombra tetera. Entonces, a eso es a lo que nos referimos como ilusión, que no estás ignorando todo este proceso de construcción, de conceptualización, cuando tú nombras a la tetera tetera. Ahí es donde está la ilusión. Y en el verso anterior, Subhuti justo le preguntaba cómo llamamos este libro, la perfección de la sabiduría. Pero aquí, este es el meollo del asunto, cuando ya le pregunta, ¿crees que existe? En el segundo verso, bueno, la segunda diapositiva donde mostramos la conversación entre el Buda y Subhuti le dice, cuando le pregunta el Buda, ¿crees que existe? Y Subhuti le responde, no. Aquí es cuando se está refiriendo justo a la verdadera perfección de la sabiduría. Vamos a la que sigue, por favor. Que esto ya lo habíamos leído. Te puedes detener ahí. Bueno, voy a aprovechar esta diapositiva para preguntarles si hasta aquí tienen alguna pregunta.
que seguro sí. Más bien, ¿tienen comentarios o preguntas? Al Voy a inicio de leer lo la, que... Adelante, Martín. al inicio de la clase hablabas de cómo, de la meditación de la clase pasada y de las cosas malas que nos pasan porque seguimos teniendo karma acumulado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo limpiar el karma de vidas pasadas? Porque hay veces que es fácil ver una proyección de nuestro karma que se madura y decir, ah, ya, le grité a Ari y ya me está gritando alguien más ahorita o me robé esto dije una grosería. Pero cuando no sabemos de dónde viene, ¿hay algún método para arrepentirnos de algo que no recordamos que hicimos? Hay ceremonias, hay rituales muy poderosos. Hay en Berta, Berta y Lucía son están muy educadas en el tema de rituales, sobre todo Berta. Entonces, adelante, Berta, si quieres comentar, pero entiendo que el, bueno, en un ginsek tú estás quemando karmas de muchas vidas. Y por eso es muy, muy poderoso y por eso es muy deseable poder estar en un ginseng, que es esta ceremonia donde se hace un fuego, es un fuego donde se queman ofrendas y físicamente estás tirando las ofrendas al fuego y cada ofrenda tiene, tiene un significado muy profundo y creo que incluso aunque no logres entender la correlación entre por qué la semilla de mostaza quema. ¿Qué quemas cuando tiras semillas de mostaza, Berta? No me acuerdo. Ay, no, no me la sé de memoria, qué Ah, pena. bueno, ya se las debemos, pero echas al fuego semillas de mostaza, semilla de ajonjolí, arroz. Cada una es para purificar obstáculos muy profundos, muy desde tiempos sin principios, y para también ofrendar cosas que van a traer virtudes. Y es muy poderoso. Entonces sí hay los rituales para eso. Pero al final, lo más poderoso para tomar refugio y también para purificar es la vacuidad. O sea, tu entendimiento de la vacuidad es lo más poderoso que tenemos. Más allá de un ritual, que sí tú ya fuiste a Diamond Mountain, Martín, y ya lo viviste, porque ahí en los retiros hacemos estos fire puyas, estas ofrendas de fuego, pero el simple hecho de pensar en la vacuidad, estás destruyendo la tendencia a que tu mente cree que las cosas son autoexistentes, que es la madre de todos nuestro sufrimiento. Es donde comienza el sufrimiento. En esa creencia se originan todos nuestros malos hábitos, todas nuestras aflicciones. Entonces, el tomar refugio, el pensar en la vacuidad, estudiar la vacuidad, meditar en la vacuidad, recitar versos sobre la vacuidad, ya, ya está cortando la corriente de estas malas semillas de vidas pasadas. Entonces, si no tienes al alcance un ritual poderosísimo, eh, tienes la herramienta más poderosa todos los días al alcance de tu mano. ¿Quisieran agregar algo a alguien del grupo? A lo que nos comenta Martín, me gustaría mucho escuchar qué piensan. Yo nomás quería añadir que no tienes que acordarte qué hiciste en vidas pasadas. Si ahorita te está sucediendo algo que tú no te acuerdas que nunca lo hiciste, pues de seguro fue en vidas pasadas. Entonces también puedes hacer los cuatro poderes y el cuarto, que es el de la compensación, eso que tú dices de hacer cosas con la vacuidad y pensar en todo eso, que ese es el más poderoso. Pero no tienes que acordarte, o en esta misma vida,
no tienes que acordarte qué fue lo que hiciste. Si estás teniendo los malos resultados, quiere decir que definitivamente lo hiciste con alguien y entonces hacer los 4 poderes o los rituales. Sí, que es, en cierta forma se relaciona con lo que decía Lucía la clase pasada, ¿no? Que cuando huele a pedo, a flatulencia, pues no te pones a oler que de dónde vino, por qué vino, más bien te enfocas en cómo hacer para que huela rico. O sea, estoy cambiándolo un poco o sacándolo un poco del contexto donde exactamente ya lo dijo, pero se trata también, y eso me gusta mucho de nuestro camino, donde lo más poderoso es enfocarte en crear la virtud, entendiendo de dónde viene y por qué te puede causar un paraíso, porque sin eso pues no lo logras, pura virtud, que son las dos alas, la sabiduría y la compasión. O sea, pura virtud no sirve si no hay este entendimiento, pero al final es mucho más, es un camino más rápido si te enfocas en crear las causas para lo que sí quieres, que enfocarte en destruir las causas de lo que te podría lastimar o de lo que ya hiciste, que todos hemos hecho en el pasado. Bueno, voy a ir atrasada, me voy a extender en esta clase, me voy a ir más rápido a partir de ahora, pero sí voy a pasarme de me voy a extender 10 minutos máximo más. Entonces, bueno, ya vimos que el Buda, que Subhuti coincide con el Buda de que, pues sí, esta perfección de la sabiduría, pues no existe y por eso la podemos llamar así. Ese intercambio de palabras es justo la definición del significado de lo que es la escuela del camino medio, la escuela más avanzada, la escuela madhyamika. Así estaba. Y Madhya, Estábamos un caminito y así. Igual. a ver, vamos a ponerle mute a Lucía. Ya. Entonces, en la palabra madhyamika, madhya, se relaciona con la palabra que en inglés es medium, que medium significa, para los que hablan el inglés, ¿qué significa medium? Los de Chicago. Medio. Ajá, medio. Es decir, es un camino que transita por un fino sendero entre dos acantilados, que es esa imagen que están viendo. Entonces, Jetson Kappa en su libro de La iluminación del pensamiento verdadero cita al maestro Kalamashila cuando habla de la luz en el camino medio y describe cómo este extremo es un abismo donde caes desde lo más alto, como un acantilado, y quien cae por este acantilado desperdicia su vida. No es solamente la pérdida de tu vida humana, sino que caes en una forma en la que estás perpetuando tu vida cíclica de sufrimiento, tu samsara. Entonces, no es solamente, ay, que chin, se acabó esta vida, sino es algo, el aferrarte a estos dos extremos que ahorita los vamos a definir, pues tú estás en el camino medio y tienes una caída libre de un lado y una caída libre del otro lado. Pero lo terrible es que este precipicio no es solamente para esta vida humana, sino es un precipicio para todas tus vidas. Es como perpetuar este dolor. Y estos dos bordes, vamos a la que sigue, por favor. Estos dos bordes están hablando, el primero, un extremo o el otro, los dos son extremos. Uno es el extremo a la existencia y el otro es el extremo a la no existencia. Entonces, vamos a ver a qué se refiere la existencia. El aferramiento a la existencia es que
creer que todos los objetos allá afuera, existen allá afuera, de forma inherente, sin depender de cómo yo proyecto esa semilla sobre esos objetos. Ignoras completamente el karma y crees que eso que estás viendo, pues es lo que existe por su propio lado. El jefe que me grita en la oficina o la persona, el empleado que me roba, es por su propio lado, mala onda, y por lo tanto, pues es no cambiante, nunca va a cambiar, porque como no depende de mí, siempre va a ser mala onda por su propio lado. Siempre esa persona va a robar. Sin embargo, sabemos que para ese jefe, quizás su hijo es el superhéroe más maravilloso que hay en el mundo. Ese hijo lo puede ver como el hombre más inteligente o el más valiente. La esposa lo puede ver como el hombre más amoroso, más dulce, más tierno, más adorable. Y para el empleado que roba, quizás el hijo que recibió un nuevo Nintendo es el papá más cool o la mamá más increíble que hay. Entonces, si esa persona fuera mala onda o deshonesta por su propio lado, pues todos lo verían igual. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando estamos en el extremo de la existencia, estamos creyendo que las cosas son así. Perdón. Y por eso también se le dice a este extremo como un extremo eternalista, porque crees que las cosas simplemente no pueden cambiar, porque como no dependen de ti, siempre van a permanecer así. Siempre van a ser las cosas que te gustan, siempre van a ser buenas y las cosas que no te gustan siempre van a ser malas. Y todo va a seguir igual, porque nada depende de tus proyecciones. Entonces, este extremo es el que sobre todo se relaciona mucho con esta tendencia de nuestra mente de querer tener, como vemos ahí al niño, que quiere agarrar las fresas porque entender que las fresas son lo que fomentan o que tengamos aversión o que tengamos esta adicción. El querer que las cosas que nos gustan, queremos tenerlas porque creemos que por sí solas las cosas nos van a dar el placer o el bienestar que queremos. O lo que no nos gusta lo queremos tener lejos porque creemos que allá afuera esa cosa por su propio lado nos está lastimando. Ese es el extremo eternalista o el extremo de la existencia. Vamos al segundo extremo. Y aquí te aferras al extremo de lo contrario, de la no existencia. Un extremo es el de la existencia y el extremo de la no existencia. Aquí es cuando piensas que, bueno, entonces los objetos, como son una proyección, como todo es una ilusión, entonces nada existe. Entonces, el creer que no hay nada que exista, o sea, creer que todo existe, perdón, que nada existe, entonces todo se vale, entonces no tiene importancia que yo actúe moralmente, porque las cosas simplemente son una ilusión, y entonces no importa si me comporto éticamente, no importa si ayudo a los demás, no importa si ignoro cualquier norma moral social, porque todo es una proyección de mi mente. Y en este extremo, hay, porque la foto de la toalla es porque justamente Geshe-la cuando explica este extremo habla de una chica que están en un evento budista en un hotel y cuando se van saliendo, cuando termina el programa, y la chica se le cae la maleta, se le abre y trae toallas, jabones, shampoos, trae todos los artículos del hotel. Y entonces le dicen, oye, pues, ¿cómo haces eso? Y ella le dice, ay, todo está vacío, nada importa. También tenemos una historia de unos estudiantes de nuestro linaje. Esto lo entendí de la clase que escuché, que no se refería a algo como tal de
de linaje, como un caso que le contaron a Geshe Michael, lo que a él le tocó verlo. Pero dentro de nuestro linaje, de nuestra familia, había unos estudiantes que estaban en unas enseñanzas ya muy avanzadas y entonces estaban, no sé si estaban fumando o iban a fumar mota. Y entonces la maestra les dice, entonces no importa que alteres el estado de conciencia de tu mente, no, todo está vacío, yo puedo transformar bueno, no sé si mota es una palabra en Perú, se refiere a la marihuana. Yo puedo transformar esto, porque todo está vacío. Entonces si puedes transformar esto, puedes comerte esto. Y les trajo un pedazo de caca y se los puso sobre la mesa. Si realmente todo está vacío, entonces puedes comer esto, ¿verdad? Y se ríen mis hijos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo alguien que está aferrado al extremo de la no existencia se justifica porque cree que todo está vacío. Entonces puedo hacer lo que quiera. Y ese sería el otro extremo. Entonces, no es cierto que las toallas son solo proyecciones. Las toallas son propiedad del... No, mi amor. Las toallas son propiedad de una institución, de un hotel, y no es parte del servicio que yo pagué o del producto que yo pagué. Por lo tanto, sí importa si yo me veo a mí misma y sí va a traer un resultado que no va a ser placentero, va a ser doloroso, si yo me veo tomando posesión de algo que no me fue dado. Con permiso, chiquito, déjame terminar, me estoy desconcentrando. Con permiso. Gracias. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, en estos dos extremos, cuando hablamos del camino medio, de la escuela madhyamika, estamos hablando en mantenernos justo en este sendero fino del medio, y es lo más difícil. Si ustedes observan, lo más difícil en la vida es mantener el camino medio. Es mucho más fácil irte un polo u otro. O soy extremadamente ético y tomo las cosas así, como esto existe y esto es absoluto, como estas personas que luego son extremos religiosos y hasta dañan en nombre de su religión, o te vas al otro extremo, nada importa, pero mantenerte en el medio es donde la sabiduría se vuelve mucho más fina y es mucho más complicado y es mucho más elevado por lo mismo. Entonces, Jetson Kappa habla de cómo en esta escuela del camino medio o comprendes la originación dependiente. Y al comprender la originación dependiente, que es la originación dependiente es este entendimiento de que cuando tú ves la taza o la taza de té, ves manga de la taza, curvatura, aquí tengo una taza, ves este aro, ves este cuerpo curvo, puedes incluso ver una parte de su volumen que te hace ver como ahí hay un contenido líquido, pero en realidad solo estás viendo partes y es tu mente la que completa y pega esas partes y la nombra taza y crea el concepto con el cual tú puedes interactuar, servir agua y beberla. Incluso si está muy caliente te va a quemar, pero es una construcción de tu mente. Entonces, cuando tú entiendes la originación dependiente, al menos intelectualmente entenderla, impide que te aferres a estos dos extremos, a creer que las cosas existen allá afuera por su propio lado, o que como no existen por su propio lado, significa que no existen del todo. Entonces, no importa cómo te portes. Y en los tres caminos principales, Jetson Kappa este es un verso de ese texto que fue nuestro primer curso. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? En sus tres caminos principales, Jason Kappa dice, además, la apariencia impide el extremo de la existencia, la vacuidad, aquella de la no existencia. ¿Qué se refiere a esto que dijimos? Que cuando tú entiendes la originación dependiente, cuando tú entiendes que lo que percibes es una proyección de tu mente por tu karma o tus semillas del pasado, estás
salvándote de caer en el abismo de uno u dos extremos que solo te van a llevar a sufrir, no solo en esta vida, sino en todas tus vidas. Entonces, si quieres deshacerte de los dos extremos, pues entonces hay que entender cómo creamos las proyecciones. Este fue un curso justamente para entender técnicamente cómo estamos creando nuestras proyecciones y cómo ahora que queremos pensar diferente, cómo pensar respecto a lo que percibimos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si comprendemos que ningún objeto tiene verdadera existencia, además de entender el bolígrafo, la pluma, estamos previniendo aferrarnos a la idea de que de todo lo que quiero, lo quiero solo para mí y lo quiero porque es bueno por su propio lado y que todo lo que no me gusta lo quiero lejos de mí porque es malo por su propio lado. Y esta apariencia, ¿entiendes cómo esta apariencia en realidad es una etiqueta que pusiste en tu mente? Y si siembras semillas diferentes, puedes cambiar la apariencia de las cosas, puedes crear nuevas etiquetas de las cosas. Entonces, al comprender esta originación dependiente, pues te liberas de pensar que las cosas son como parecen, que es la idea principal. Y al comprender la vacuidad, pues también eliminas la idea errónea de que nada importa. Siguiente diapositiva. Y ya es la última pregunta de tarea. Aquí estamos citando a Pabonka Rinpoche. Pabonka Rinpoche es quien fue en algún momento a la cocina donde estaba el maestro de Geshe Michael, Ken Rinpoche, y le dio su palmada en la cabeza y a partir de ahí Ken Rinpoche, que era vaguísimo, era muy desobediente, muy vago, y por eso estaba en la cocina, por eso no estaba en las clases de Pabonka Rinpoche, y Pabonka Rinpoche le pega en la cabeza y le dice, eres alguien muy especial. Y a partir de ahí, él cambia y empieza a estudiar, empieza a convertirse ya era un muy buen estudiante porque era muy brillante, tenía una mente muy filosa, pero a partir de ahí empieza a comportarse diferente y pues se convierte en el lama de Geshe Michael. Entonces, pues es alguien muy importante para Pabonka Rinpoche. Además, Geshe es el que dice que escribió el libro traducido al tibetano más hermoso que se haya escrito, La liberación en la palma de tus manos, es de Pabonka Rinpoche. Entonces, Pabonka Rinpoche habla de cómo los verdaderos sabios de la escuela del camino medio hacen una distinción cuádruple. Sus últimos 2 minutos de atención, porque esto está muy técnico, destínenlos a estas líneas. Es lo mismo que ya hemos dicho, nada más aquí es en forma de resumen, clara e importante. La primera distinción, nada existe naturalmente, es decir, nada existe allá afuera por su propio lado. Nada es absolutamente ni malo ni bueno. Todo es una proyección. A eso nos estamos refiriendo. Pero no significa que no existe. Es decir, no porque exista como una proyección quiere decir que no me afecta, que no exista de forma nominal, aunque sea de forma nominal, existe. Yo le puse el nombre, yo lo creé, yo puse la etiqueta, pero sí existe, sí está en mi realidad. Y no puedo hacerme güey, perdón por la palabra, no puedo hacerme tonta de que no existe. Si la percibo, si la proyecto, existe. Y me afecta mi karma. Tercera, todo existe solamente por pura convención. Volvemos a esta idea de que existe por mis etiquetas, por las etiquetas mentales que he puesto ahí, porque para mí eso tiene un nombre y ese nombre significa algo. Pero no porque exista por esa convención, quiere decir que existe sin existir naturalmente. Quiere decir que no exista. Entonces, incluso en las mismas escuelas budistas se confunden al creer que al no distinguir entre estas 4
de que nada existe, estos dos tipos de nada existe y dos tipos de todo existe, se confunden. Y esto es lo que distingue a la escuela madhyamika prasángika, que ve estas cuatro distinciones, que aquí no es que nada, o sea, no existe por su propio lado, pero no significa que no exista. Entonces, con esto vamos a cerrar la clase. Ya nada más me voy a ir a la última diapositiva. Gracias. Entonces, si justamente, vámonos a la última. Entonces, debido a que las cosas no existen por su propio lado, es decir, están vacías, todo importa. La conclusión de estas afirmaciones es que todo importa, porque las cosas pueden cambiar de acuerdo a nuestro karma y nosotros estamos creando karma. Cada chasquido de dedo estamos haciendo que nuestras semillas se multipliquen, estamos creando impresiones en nuestra mente. Si nosotros usamos este movimiento que es innegable, indetenible de crear karma con mi mente, si yo entiendo cómo creo el karma, que más rápido me puede llevar a percibir un paraíso, yo puedo convertirme en un Buda, porque justamente las cosas están vacías, puedo crear el paraíso que quiero. Si entendemos la vacuidad, entendemos cómo lo único que podemos hacer con nuestra vida es ser virtuosos. Y me encantaría en los últimos 3 minutos escuchar si hay algún comentario o pregunta. Pues entonces los invito a que se queden con esa imagen de ustedes en su paraíso. Si tienen otra versión de paraíso, que se vayan a dormir con ustedes en ese paraíso. Así como esta clase, cada, cada detalle de esta clase, ustedes la dibujaron en el pasado, con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos. Así también que estamos creando, si sabemos dedicarlo, esta clase y lo que hacemos con esta sabiduría, podemos dedicarlo a crear ese paraíso. Y es un paraíso, bueno, ahí está en la foto una persona sola, pero lo más increíble es que es un paraíso donde podemos llevarlos a todos. Y como meditación, tarea de meditación, vamos a imaginar cómo sería caer en estos dos extremos. El abismo de creer que las cosas existen por su propio lado o el abismo de creer que nada importa. Nihilismo, eternalismo. Todo es así y no se puede cambiar, o nada existe y entonces no tengo que hacer nada virtuoso, no importa cómo me comporte. Esos son los dos extremos y sobre esa idea ustedes van a meditar. ¿Qué sería de nosotros si cayéramos en esos extremos? Y vamos a cerrar la clase con la dedicación. Voy a cerrarla yo. Sashi Puki Yukshin Metok Dram Rira Lingshi Ninde Yempadi Sangye Shindu Mite Wargi Troku Namdak Shingla Shupar Shok Hiram Guru Ratna Mandala Kam Niryatrayami Gewadi Gewoku Sonam Yeshe Sok Sok Shin Sonam Yeshe Leyu Wei Tampa Kunyi Ruparsho.
Muchísimas gracias por ser mi proyección más valiosa que tengo. Gracias por existir, gracias por estar. Nos vemos en la última clase de este curso el próximo lunes. Para los que estamos yendo a Casa Tartug, nos vemos en Casa Tartug. Muchas gracias, Sofi. Gracias, Yay, gracias. yay, yay. Una linda Gracias. noche. Gracias por quedarse más tiempo. Que descansen. Sí, Sofi, gracias. Saludos a la Bye. familia. Yeah, sí, ay, ya me urge acostarlos. Gracias, buenas Sí, noches. maravilloso. Gracias. Gracias.